Pero muy buenas a todos. Saludos para toda América, exclusivamente para Argentina. Bienvenidos a Banza Congo. Bienvenidos a nuestro canal. Un canal en el que vamos a estar hablando acerca del pueblo centroafricano, más conocido como el pueblo Bantú. En esta ocasión quiero leerles una nota importante del 18 de octubre del año 2017 por la Secretaría de Cultura de la Nación de la República Argentina. Quiero hablar un poco acerca de la historia de la esclavitud que aconteció en la República Argentina, un tema que tiene que ver con la batalla cultural o sociocultural que hace largos años que se está viviendo. Yo soy un joven que reside acá en Argentina y que tiene como tatarabuela a una congolesa o congoleña. Entonces estamos claramente a favor o de lado, como se dice acá en Argentina, del pueblo bantú. A medida que vayan pasando los videos, de hecho les pido que me puedan ayudar con un me gusta, con la suscripción, porque así puedo entregarles o le voy a poder entregar un mejor contenido. Entonces, volviendo al tema, más adelante voy a estar tocando temas muy profundos en cuanto al pueblo bantú, porque es el pueblo bantú que vino a ser esclavo de aquellos colonizadores, tanto españoles como portugueses, que estuvieron aquí en las Américas. Recordemos que cuando llegaron los colonizadores se encontraron con los indígenas americanos, que fueron ellos los que ya estaban viviendo acá en las Américas. Eso quiere decir que Cristóbal Colón o Américo Vespucio no descubrieron las Américas, porque ya había gente, valga la redundancia, poseyendo estas tierras. Entonces, vamos a comenzar a leer la nota. Repito, 18 de octubre de 2017 dice lo siguiente. En una visita por el Museo del Cabildo, la historiadora Marisa Pinau reflexionó sobre los alcances de la esclavitud, el rol y la historia de los afrodescendientes en Argentina. Bien, para abrir un paréntesis, el pueblo bantú tiene su tradición, tiene su cultura, tiene su lenguaje, un lenguaje que se fue perdiendo por causa de la colonización. Usted va a encontrar en países centroafricanos como Angola, en el que predomina la lengua portuguesa. En República Democrática del Congo predomina el idioma francés. Y así en otras divisiones de tierras acontecen manifestaciones de otros idiomas. Cabe destacar que entre el siglo XVIII ocurre la división de tierras del continente africano, más exclusivamente del centro de África hacia el sur, ¿no? Eso ocurre con la conferencia belga de Berlín. Siguiendo con la nota, dice: el tráfico de esclavos tuvo su punto neurálgico en la estación de Retiro, Buenos Aires, tanto que al edificio ubicado en la Plaza San Martín se lo conocía como el Retiro de los Esclavos. Abro paréntesis, al pueblo bantú no le gusta que se les llame esclavos. Esclavos es una cosa, esclavizados es otra. Nuestro pueblo fue esclavizado a la fuerza. Bien, dice, allí permanecían los africanos. En la lengua original kikongo bantú, la palabra África significa en el español colonia, colonia caucásica, colonia europea. Entonces, cuando decimos africanos nos estamos refiriendo a colonizados, simplemente. Otros se animan a decir que el continente de África era llamado como Alkebulan, mediados del siglo XVI. Pero recordemos que la palabra Alkebulan deriva del idioma árabe, que significa la tierra de negros. Entonces, para continuar con la lectura, según la cronología, a fines del siglo XVI y durante el siglo XVII llegaron los primeros africanos a Buenos Aires. Algunos provenientes de la zona sur del Ecuador, Angola, Congo y Mozambique, y otros del sudeste de África. Uruguay y Córdoba también fueron receptores esclavos. De hecho, las estancias jesuíticas pudieron sostener su actividad y productividad gracias a esta mano de obra. En cuanto a la cultura y esclavitud, para la investigadora Marisa Pinau la historia de África estuvo silenciada, pero con el correr del tiempo se retomaron estudios
que aportan elementos para reflexionar y conocer nuevos aspectos sobre este intercambio. Es interesante conocer cómo se daban las relaciones de los esclavizados, con sus amos, que no eran solo relaciones de servidumbre. Los esclavizados, como todos los grupos subalternos, actuaban, tenían iniciativa y agencia, nos impregnaban de saberes, poseían conocimientos sobre cuestiones medicinales, agrícolas, manejo de la madera y el hierro. Abro paréntesis, el europeo adjudica al griego como el inventor de la medicina, por ejemplo, algo que es totalmente erróneo, porque si nos extendemos un poquito a la historia más antigua, como por ejemplo los egipcios, nos vamos a encontrar que el autor o el fundador de la medicina fue Amenhotep. Y claramente los bantúes, que son familia, parentela de los egipcios, después en otro video vamos a conocer tu identidad, vamos a conocer de dónde provenís, porque en Argentina y en España hay mucha gente que proviene del continente africano, de Centroáfrica. Hay muchos haitianos que están viviendo hoy en Argentina, mucha gente de República Dominicana. República Dominicana y Haití, por más que usted haya nacido en ese lugar, no quiere decir que usted sea haitiano o dominicano, o panameño, porque en Centroamérica hay muchas personas que provienen de Centroáfrica. Su verdadera identidad es usted se encuentra en Centroamérica o en América del Sur o en América del Norte por una razón, y esa razón se llama esclavitud. Entonces, como base, nos vamos a los años de la esclavitud para que usted sepa de dónde proviene, por qué usted, siendo una persona con una piel melanizada, con color en la piel, porque usted no se encuentra viviendo en la tierra de África. Bien, usted se encuentra aquí en América por el simple hecho de ser descendientes de los africanos esclavizados. Para continuar con la lectura, dice: esto nos hace pensar que no fueron solo fuerza de trabajo, explica la historiadora. Los colonizadores no iban solamente a los bantúes a decirles: necesitamos que trabajes y lo vas a hacer de manera obligatoria porque si no serás castigado a azotes o te arrancaremos una mano o cualquier miembro del cuerpo, sino también que querían información del pueblo original, querían información de este pueblo tan inteligente, un pueblo especial verdaderamente. Y es por esa causa que hoy el pueblo caucásico, los europeos, como le llaman el viejo continente, el cual es algo totalmente erróneo, porque el continente más añejo es el continente africano, la cuna de la humanidad. De hecho, yo no sé por qué lo llaman así, si los propios científicos afirman que el primer hombre nació en el centro de África. Y puedo decirte la ubicación, que es en la tierra de Burundi, donde se halló uno de los huesos, o el hueso más antiguo que existe globalmente. Entonces, como digo, los caucásicos han robado símbolos poderosos, importantes. Algunos de esos símbolos lo utiliza el propio papado del Vaticano. Otros utilizaron esos símbolos bantúes para darle miedo a la sociedad, y ellos lo utilizan para recibir poder. Y como dice cierta escritura, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Continuando con la lectura, dice: el ejemplo de Ventura es curioso. Un africano perteneciente a Martín de Álzaga, uno de los mayores propietarios de esclavizados en la antigua Buenos Aires, distinguido por el primer triunvirato por denunciar la conspiración organizada por los españoles contra el gobierno. Tal gesto le valió la libertad. Luego de desarticular la conjura, Ventura fue declarado libre. Se le pagó el sueldo de un soldado y desde entonces se le dejó usar el uniforme del regimiento número 2 con un sable para defensa propia. Además, se le otorgó una medalla de plata repujada con una frase grabada: por fiel a la patria. Esa condecoración se exhibe en el Museo del Cabildo. Qué hermoso, qué bello y maravilloso es recordar y afirmar que los bantúes fueron los que entregaron su cuerpo, su vida, por la patria argentina. ¿Lo reconocerán hoy en día? Y creo que no. Si lo reconocen, un batallazo de 5 minutos y nada más. Si este país poco reconoce a los soldados de Malvinas, no me quiero imaginar lo poco o la nada que puedan llegar a reconocer a estos soldados bantúes que entregaron su vida en cambio de la libertad. Nuestras madres, nuestros padres bantúes la han pasado realmente mal, pero
por una consecuencia, porque en este mundo, o el universo, está compuesto por una ley universal de la conciencia creadora, que es la ley de siembra y cosecha. Lo que sembrés, eso vas a cosechar. Si sembras bien, vas a cosechar el bien, bendición. Pero si sembras el mal, vas a cosechar consecuencias terribles para tu vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué causa, por qué motivo este pueblo de Angola, de Mozambique, de República Democrática del Congo, terminaron siendo esclavos de una manera terrible en las Américas, llevándolos a Europa? Porque en Europa también usted va a ver en Inglaterra, en la selección francesa de fútbol, usted va a encontrar a muchos bantúes y egipcios, a muchos del pueblo semita, lo va a encontrar en Europa. Por esa misma causa, la esclavitud llevó a nuestra gente, bantú, a esos continentes caucásicos, teniendo ya no su apellido original, su nombre original, sino un nombre caucásico. Porque los dueños, entre comillas, españoles, portugueses, belgas, establecían en cada persona bantú su apellido, porque se autodenominaban como sus amos, sus dueños. No podemos dejar pasar el detalle de que a cada bantú los trataban y lo vendían como si fuesen animales. Pero tranquilo, mi gente, porque en la Santa Biblia, como llaman los europeos y hoy la religión cristiana, estaba escrito sobre lo que le acontecería a este pueblo. Eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Pero hoy no quiero dejar pasar este hermoso momento de recordar lo que pasó en nuestro pueblo. Ahora, Argentina en blanco y negro. Que el país fue forjado por inmigrantes blancos europeos es un mito que de a poco se está derribando, dice acá el narrador de la nota. Los africanos habitaron Buenos Aires desde el año 1585 y su legado cultural es parte de nuestra idiosincrasia. Sí, cabe destacar que hay un grupo de africanos que no son bantúes que vinieron a Argentina y se establecieron. ¿No? Ese es parte de otro tema que acá justamente lo ponen en la nota, pero que no agregan verdad. O sea, te mezclan algunas mentiritas o lo que les conviene, simplemente, porque claro, está la famosa frase de que el que gana la batalla es quien escribe la historia a su manera. Entonces hay cosas que siempre vamos a encontrar, hay algunos detalles que no son ciertos, o que en vez de tener 4 patas tienen 3. Dice, el dulce de leche, las anchuras e inclusive las payadas, que son elementos claves en nuestra argentinidad, tienen raíz africana, claramente, o centroafricana, mejor dicho. En épocas donde no había método de conservación que contengan abundancia de carne de vaca que había en el territorio, los blancos degustaban la carne asada, descartando las mollejas, la tripa gorda, los chinchulines. Mientras tanto, esos desperdicios eran consumidos por los negros. Hoy es una de las exquisitas particularidades del asado argentino. Afroargentinos, ya entre el año 1777 y 1812, ya entre 1834 y 53 aproximadamente, es cuando se le otorga la libertad, ¿no? a los bantúes en cuanto a esta esclavitud colonizadora. Entre 1777 y 1812 entraron a Puerto Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos con 72.000 esclavos africanos. Hacia 1810 la capital tenía alrededor de 40.000 habitantes y se calcula que un tercio era de origen africano, de origen bantú. Para el momento de la Revolución de Mayo, la ciudad era diversa y no tenía una mayoría de población blanca. Recién en el Censo Nacional de 2010 se incorporó solo en algunas localidades la pregunta: ¿tenés ascendentes africanos? Los datos anunciaron lo siguiente: más de 15.000 argentinos tienen algún vínculo con Centroáfrica. Es una pequeña muestra, pero es importante porque aparece la ascendencia africana como algo positivo. Y desde ese lado hay un rescate. Lo mismo que el conmemorar el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro en honor a Remedios del Valle, heroína de la independencia y capitán del Ejército del Norte. Hay avances, sí, pero todavía queda mucho por reconocer de esa presencia afro, que nos constituye, aunque siga un poco invisibilizada, reflexionó Marisa Pino. La esclavitud hoy en el mundo moderno se hace difícil pensar en la idea de sujeción de una persona, ya que partimos de la idea de que somos iguales ante la ley. Abro paréntesis, también no está establecida la esclavitud física como en aquella época, pero la esclavitud de hoy es aún peor.
Porque la manera de esclavizarte actualmente es imponiéndote su ley, su tradición, su cultura en la mente. Hoy el bantú, el centroafricano, está idiotizado. Le han implantado su religión, le han implantado su cultura europea, le han implantado su idioma, para que el pueblo bantú pierda su memoria, pierda su identidad y viva una pantalla, una mentira. ¿Cuántas cosas hoy el pueblo bantú está teniendo en su vida como una práctica cotidiana, en el diario vivir? Una cultura totalmente ajena a la que vivieron y a la que enseñaron sus propios ancestros, nuestros antepasados. Han adoctrinado al pueblo bantú como se adoctrina a un animal. Y lo hemos permitido, hasta cierto punto, porque eso se ha terminado. En otro video vamos a estar profundizando claramente más acerca de este tema tan importante. Cada video que tengamos de aquí en adelante va a ser cada vez más importante, cada vez más poderoso el mensaje. Porque hoy el pueblo bantú se ha levantado, porque hoy el pueblo bantú ya tiene establecido su reino, porque el pueblo bantú, el pueblo brillante y conquistador desde un principio, el cual fue llamado para ser cabeza y no cola, hoy está diciendo presente, hoy se está levantando, hoy ya no quiere tener su mente puesta para estar triste en la esclavitud que pasaron. Ahora hay libertad. Espero que no haya censura en los videos, porque decimos libertad, la decimos entre comillas. Pero el pueblo bantú hoy tiene un reino, vuelve ese reino. Siempre se basó en un reino monárquico, y no como actúan hoy los gobiernos de las naciones. Para continuar con la lectura, decimos, sin embargo, la esclavitud no es algo del pasado, sino que está en el presente. Y en este sentido, la definición de Naciones Unidas sostiene que una persona se encuentra en una situación de esclavitud si sobre ella se ejercen algunos o todos los atributos del derecho de propiedad. Esto quiere decir que se limite o prohíba la circulación, que se lo torture, que se lo mate, que se lo prive del ejercicio de derechos. Acá nunca menciona lo que estábamos diciendo. Una esclavitud sistemática, espiritual, mental. Y todo eso no solamente proviene de la religión, sino también de la industria de la música, industria del cine. ¿Qué es lo que escuchás? ¿Qué es lo que mirás? Esa es la manera occidental para esclavizarte. Al respecto, la investigadora Piñón tiene su opinión. Un esclavo no es alguien que esté inmovilizado por un grillete. Podemos pensar en la trata de personas, en trabajo rural o industrial en condiciones de explotación como forma de esclavitud. La conquista de la libertad desde la situación de esclavitud es algo que tiene que ser una reivindicación permanente. Bueno, ahora algunos se preguntarán, ¿y en Argentina dónde se establecieron los esclavizados? Bueno, gran parte de los esclavizados bantúes se encontraban en el norte de la República Argentina, como la provincia de Salta, un 54-56%, en Tucumán también un 46%, Santiago del Estero, Buenos Aires también claramente fue una provincia donde tenía muchos esclavos, porque obviamente al tener el puerto tan cerca te llevó a una esclavitud más concentrada y severa. Pero sí, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán fueron provincias clave para este acto tan aberrante. Después tendremos a Uruguay, tenemos a Brasil. Claramente Brasil contiene muchos descendientes de los bantúes. Después tenemos Centroamérica, claramente, Puerto Rico, Panamá, Cuba. Todos los países de la costa centroamericana contienen descendientes bantúes, y así también los afroamericanos, claramente, están allí. Creo que así hemos dado un gran paso en este canal de Banza Congo. Banza Congo, en el idioma Kikongo Bantú, significa gobernanza de Congo, casa de Congo. Congo es libre. Congo será un reino, es un reino, fue, es y será un reino. Pero no solamente en la limitación de las tierras, como lo han dividido desde la conferencia de Berlín belga. Años pasados, el reino de Congo comenzaba desde la línea del Ecuador, o mejor dicho, desde Camerún
desde la capital de Camerún, Yaoundé, hasta Sudáfrica. Sudáfrica en sí significa el sur de África, pero el nombre verdadero, históricamente y culturalmente, es Hassania. Hassania es el nombre de Sudáfrica. Y la capital de Yaoundé, la capital Yaoundé de Camerún, es lo que hoy llaman como Judá. Más adelante en otro video también estaremos hablando de la falsa Judá, el falso judío, la falsa religión judía y la falsa tierra de Jerusalén. Más les quiero decir que esto es todo por hoy. Son casi media hora de video. La verdad que a mí me ha entretenido mucho y me pone muy contento de poder hacer memoria de este suceso tan importante para el pueblo centroafricano bantú. Les pido su apoyo, espero que les haya gustado este video y que puedas sentirte realmente identificado. Si estás interesado, seguramente me buscarás y apretarás la campanita de suscripción y de notificación para que te puedan llegar el aviso de los videos. Vamos a tener un contenido muy bueno, de mucha información, para que usted pueda conocer su verdadera identidad. ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? ¿Y a qué tierra verdaderamente perteneces? Es importante conocer tu antepasado, tu historia. Y no la historia como te la contó el europeo colonizador, sino la verdadera historia de tu pueblo. ¿Cómo la cuenta tu pueblo? Una historia que, por más que intentaron que se borre de tu cabeza, todavía ha quedado grabada en la cabeza de muchos ancianos bantúes y el creador mismo que escogió a este pueblo bantú para que sea cabeza de las naciones está grabando su ley en su mente y en su corazón y está trayendo memoria de quién verdaderamente somos y que sos un linaje escogido, no para ser cualquier persona, sino para ser un príncipe que gobierne con equidad, con justicia, verdaderamente. Eso es lo que le falta hoy a las naciones, que haya un rey que gobierne, que haya jueces y príncipes que gobiernen con equidad y que se termine la barbarie de la criminalidad. Ngeta en el idioma kikongo significa así sea. Más adelante sabremos el significado de cada palabra. Bantú. Así sea, les saludo con la paz de nuestro Creador y estén alegres porque el reino está